Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Juan Marcos Lecuona de este lado, mejor conocido como Chacho Lecuona. Y pues nada, estamos muy contentos y muy emocionados de poderles saludar porque estamos a nada de este retiro para varones y el día de hoy están conmigo. Bueno, es una mesa de lujo. Tengo aquí a los pastores Villanueva, que ya de por sí tenerlos es un lujo, ¿no? Y privilegio es tenerlos para poder entrevistarlos porque no siempre puedo tener esta oportunidad y esta posibilidad de sentarme a platicar con ustedes. Y también está Leandro. ¿Tu apellido es Trufa? Pues es correcto. Trufa. Ya se me antojó. Como los chocolates, como las trufas. Dios mío. No, pero luego nos salen barritos y ¿para qué? ¿Para qué? Exactamente. Entonces, a ver, vamos presentando. Primero está nuestro pastor principal, el pastor Mario Villanueva. Pastor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estamos? Aquí muy contentos de participar en esta serie de preguntas y contestar un poco de las inquietudes que va a haber acerca del campamento. Muy bien, perfecto. Y de este lado también nos acompaña Héctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, mi nombre es Héctor Villanueva, pastor también de aquí de Vida Nueva. Y aquí listos, preparándonos para este gran evento que es la conferencia para varones. Así que nos estamos preparando para dar lo mejor. ¿Ya está listo? ¿Ya tiene todos sus 25 hojas de sermón preparadas, pastor, o todavía no? No tantas. Y como no va a ser un sermón, va a ser un taller, va a ser más leve, más participativo para los demás, pero no menos interesante. Qué bueno que aclara, qué bueno que aclara. A ver, Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chacho, muchas gracias. Para mí es la verdad que un privilegio poder acompañarles en lo que va a ser el tiempo de Te atreves a ser hombre en el campamento Palabra de Vida y más que desafiado con lo que va a ser el tiempo con la palabra y la verdad que muy animado y con muchas expectativas por lo que será tener a tantos hermanos varones yendo a ese lugar con un propósito y es prepararse, salir desafiados con la palabra. Así que estoy más que pues animado con lo que Dios pueda hacer. Eso es, yo creo que esa es la clave. Estamos creo que todos listos y expectantes por ver lo que Dios va a hacer este 29, 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre. Entonces, para los que nos están escuchando, aún están a tiempo de inscribirse. Entonces, háganos llegar un mensaje directo vía Facebook y así de rapidísimo les mandamos cómo poderse inscribir. Y pues bueno, estamos aquí con estos tres hombres porque cada uno de ellos va a estar a cargo de un taller especial. Entonces empecemos con Leandro, que tienes ya el micrófono en la mano. Entonces, para no hacer tanto movimiento, tu taller es diseñado para servir. Así es, correcto. La verdad que creo que en la iglesia el tema del servicio es algo fundamental, es algo que la palabra de Dios a través del máximo ejemplo que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, nos dejó las directrices correctas para llevar a cabo este ministerio tan hermoso. Y bueno, creo que va a ser un tiempo en el que voy a tener unos breves minutos con hermanos con los que gustan ser parte de este taller de Diseñados para Servir. Si me permites agregar un poquito, la razón de nuestra existencia es servir y el individuo que no sirve a los demás, tristemente no sirve de mucho. Cristo vino a servir porque siendo el creador de la vida, sabía muy bien cómo vivirla y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pienso que en este taller de lo que va a ser Diseñados para Servir, muchas veces podemos tomar ambos extremos, el que sirve con motivaciones para exponerse, para dar de qué hablar, no proyectando a Cristo en la plataforma, sino a uno mismo, y como hombres creo que es algo con lo que batallamos cada uno de nosotros, y es el orgullo. Y lo otro que opaca el servicio muchas veces es esa indiferencia en la cual nos sentamos, calentamos las bancas, como dicen aquí también, y pensamos que pues otros tienen que hacer la tarea, ¿verdad? Otros tienen que hacer la chamba. Sin embargo, el servicio es algo que el Señor nos ordena a todos, nos manda, y en el taller que vamos a tener vamos a ser desafiados en que cada uno tiene que buscar encontrar su lugar en lo que Dios nos pide en esta hermosa tarea de servir los unos a los otros. Perfecto. No sueltes el micrófono, todavía tengo una pregunta para ti. ¿Por qué crees que en la iglesia los hombres en la actualidad no están queriendo servir? Bueno, la verdad es una pregunta muy profunda. Creo que si bien los contextos son distintos en los países, yo creo que se resume a lo mismo. Creo que el hombre hoy en día ha dejado a un lado la posición de liderazgo y la bendición que Dios le ha dado.
creo que desde los comienzos siempre ha buscado las excusas, como cuando vemos la iniciativa por parte de la mujer y cómo vemos al hombre no cuidando también de la mujer. Pienso que la verdad los hombres no estamos involucrándonos en las iglesias por comodidad en un dado caso, tal vez porque hay cierta apatía, cierta indiferencia, pero la realidad de todo esto radica en el fondo del corazón. Pienso que tenemos que ser las personas que muestren la influencia y el cambio en las generaciones actuales. Pienso que el servicio no es algo aclamado, no es algo remunerado. El servicio en la iglesia no siempre va a ser algo en lo cual podamos ver los frutos a corto plazo, pero es ahí donde el Señor moldea nuestro carácter. Y creo que como hombres tal vez tenemos más la tendencia a querer buscar resultados inmediatos y no a trabajar en el campo como tendría que ser. Creo que es un proceso en el cual no estamos dispuestos a pagar el precio. Sin sacrificio no habrá resultados. Y creo que es ahí donde está el servicio y el sacrificio van de la mano. Pienso que si vamos a la palabra de Dios, servir a los demás es ponerse por debajo de los demás. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo. Creo que hoy en día entre hombres no servimos porque no estamos dispuestos a ponernos por debajo de nuestros hermanos, sino que en el fondo tal vez nos miramos a la par o sobre ellos, y creo que ahí radica mucho del por qué no estoy sirviendo. Y yo agregaría, no estamos dispuestos a ponernos por debajo de nosotros mismos, de nuestros gustos, de nuestra cosmovisión egoísta y hedonista de la vida. Así es. Yo te haría otra pregunta ahorita que me vino a la mente. ¿Servir por obligación o servir por amor? Como bien dices, no es por deber, es por deleite. Es un privilegio servir a nuestro Señor. No siempre es nuestra motivación ni lo que nos lleva a servir, pero tiene que ser servicio por amor. Porque cuando hay amor hay entrega, y la entrega es total, sin esperar nada a cambio. Pero ¿qué pasa cuando servimos esperando algo a cambio, aunque sea lo mínimo? Bueno, ahí es cuando transgiversamos lo que realmente es el servicio que nuestro Señor nos mandó a hacer. Y cuando sirves, no sé, pastor, ustedes qué piensen, pero cuando sirves esperando algo, ya es la clave segura a una desilusión y a un fracaso en tu servicio. Así es. Pastor Mario, usted nos va a estar hablando acerca de el padre como discipulador, ¿es correcto? Es correcto, es un taller muy interesante, muy intenso y sumamente necesario, porque es la obligación del padre llevar a cabo el mandamiento de Jesús y de hacer discípulos. Y el discípulo más próximo son nuestros hijos. Independientemente de que sean varones o mujercitas, nuestro deber puntual es precisamente llevar a cabo esa encomienda de transmitir información más vida, que es lo que complementa a un discípulo. El Señor Jesucristo se pasó cerca de 3 años con personas que Él eligió para poderlas instruir, para poderlas capacitar, para poderlas mandar, y al final les dio el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo esas obras. Entonces nosotros como padres debemos de ser muy exactos en el cumplimiento de ese mandamiento de parte de Dios, porque Él nos ha no solo puesto como cabeza, sino como sacerdotes de nuestro hogar. La tendencia natural del hombre, y quiero referirme en un contexto cultural de México, es delegar esa responsabilidad en nuestras esposas. Y se nos da de una manera automática, pensando que el rol del varón es más relevante porque trae el dinero, porque trae el trabajo, porque le demanda mucha preparación en su profesión y todo ello, y tendemos a menospreciar la instrucción de nuestros hijos. Pero si vemos el evangelio desde la perspectiva del ejemplo de Cristo, Cristo preparó y le dio prioridad a esos 12 para que después esos 12 trastornaran el mundo, y nosotros somos el legado de esos 12. Obviamente de nuestro Señor Jesucristo, pero por eso es que es muy importante que nosotros varones asumamos una responsabilidad que no es posible delegar. Correcto. Acá dijo algo muy interesante, pastor. Dijo información más vida. Yo creo que lo que yo he visto en la iglesia local, y por iglesia local me refiero a cualquier iglesia que he tenido la posibilidad de visitar,
con cierta regularidad es que sí veo que hay información, a veces hay exceso de información, pero no veo la praxis, no veo esa vida que haga eco a la información, y puedo ver padres que son más cerebro y menos vida. ¿Cómo podemos sanear esta deficiencia en la iglesia, pastor? Ok. Viendo el ejemplo de Jesús. Jesús era de una sola pieza. Lo que él pensaba, lo que él decía y lo que él hacía era una misma línea. Había coherencia en su andar, en su hablar y en su pensar. Y eso nos habla de integridad, de un hombre de integridad. Y yo creo que cuando a nosotros nos falta una de esas partes, no somos hombres de integridad. Por lo tanto, lo que yo pueda transmitir con mis palabras, que no tenga un respaldo con mis acciones y con mis pensamientos, mis hijos se van a quedar con la parte más visible. Porque la instrucción no tan solo se lo puedo dar yo, se lo puede dar el pastor, se lo puede dar el diácono, se puede dar su mamá. Pero el hecho de que a mí, mis hijos me vean hacer lo que yo digo, tiene un impacto mayor. Estoy de acuerdo con usted, pastor. En el caso particular mío, yo tengo una imagen fresca en mi mente, y es en la mañana cuando iba a la escuela y me levantaba para ir 6 de la mañana, yo veía a mi madre ya abajo leyendo su Biblia en el sillón. Y en la noche, pastor, no le miento, yo llegaba de la universidad a las 10 de la noche, 11, y estaba mi madre en la mesa de la cocina con su Biblia abierta. ¿Qué quiere decir? Que esos patrones lo vemos nosotros, y cuando nosotros vemos como hijos ese patrón, yo digo, mi mamá o mis padres no me están dando un discurso. Estoy viendo que lo que me dice es real. Así es. Entonces, y yo concuerdo con usted, pastor, que hoy más que nunca hace falta que los hombres, como bien lo mencionábamos, se levanten, sobre todo los casados, tomen y ejerzan su papel de líderes, y como líderes siervos, y como siervos discipuladores, y como discipuladores formadores de la integridad espiritual, moral y física de sus hijos. No sé qué piense. Así es. Mira, normalmente tenemos la idea de que podemos delegar ciertas cosas a través de nuestras esposas, a través de la iglesia, a través de los maestros de la escuela dominical, y pensamos que de esa manera estamos supliendo la necesidad espiritual de nuestros hijos. Pero eso no es el ejemplo de Jesús. Más bien la iglesia o alguna otra ayuda es eso, un complemento a lo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Entonces, el ser el sacerdote de casa, ser el instructor de casa no es opcional, como algunos piensan. Realmente es un mandamiento que cuando no se lleva a cabo, simplemente estamos desobedeciendo a lo que la palabra de Dios dice. Y nuestra desobediencia no va a traer bendición a nuestro hogar, que es lo que muchas veces lo que queremos es que Dios bendiga nuestro hogar, pero haciendo contrario a lo que dice Dios, pues no va a haber tal. Entonces, los invitamos a que escuchen esta plática, porque sin duda va a sacudir las conciencias que tenemos luego dormidas de nosotros los varones, que pretendemos delegar estas funciones. Eso no es delegable. En pocas palabras, estos talleres y la conferencia en general va a despertar a muchos hombres flojos. Y hablando de despertar, yo creo mucho en trabajar en equipo. Y eso es algo de lo que el pastor Héctor nos va a estar hablando en su taller, liderando en equipo. Muy bien. Yo creí que ibas a decir, hablando de flojos, conoces el pastor Héctor. Ok, muy bien. Cada quien se pone el saco. Si te queda... Dijo, cada quien se pone el saco. Yo, si te queda, aquí no dice, aquí no se echa directas. Aquí, si te quedó, perfecto. Entonces, no, muchas gracias, Chacho, por permitirnos este tiempo. Y como pueden ver, estos talleres están íntimamente ligados los temas, porque una cosa es real. Varones tenemos que levantarnos para hacer cosas, para liderear. Y el tema efectivamente que yo voy a dar es liderando en equipo. Ahora, relacionado a lo que dijo Leandro, liderear al estilo Jesús es servir, es poner tu vida
para otros. Ahora hay muchos conceptos de liderazgo últimamente, que hay una conferencia aquí, otra conferencia allá, muchos lados. Pero lo interesante de estos talleres es que van a ser cristocéntricos. Esto es, bíblicamente centrados en la persona de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia acerca del servicio, del discipulado y en mi caso acerca del liderazgo en equipo? Entonces, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos desarrollar un trabajo en conjunto? Tú sabrás, Chacho, que como mexicanos difícilmente ganamos medallas en equipo. Normalmente las ganamos vía solos e individuales. Y en la iglesia luego no es la excepción. No nos cuesta trabajar en equipo porque somos egoístas, porque no entendemos las necesidades de otros o tenemos un mal concepto del liderazgo. O creemos que un líder es aquel individuo carismático, sencillito, que de alguna manera, sin ofender aquí a algunas nacionalidades, y creen que sirviéndose de los demás son líderes. Jesús nos está enseñando algo muy diferente para trabajar como líderes. Ahora, él tuvo un equipo de 12, luego un equipo de 3, de personas con las que él trabajaba, luego sus discípulos y luego se fueron desarrollando más. ¿Cómo hacer para que haya armonía en estos equipos? ¿Cómo desarrollar estrategias para que se pueda trabajar de una manera tranquila, correcta, respetando las individualidades, respetando las personalidades, los conocimientos, las costumbres de cada persona? Eso es muy importante. ¿Tú dirías que quizá uno de los factores por los cuales no nos va bien en la ejecución de nuestro servicio en la iglesia es porque no hemos aprendido a trabajar en equipo? Que si pudiéramos como hombres ponernos hombro con hombro y decir, él tiene tal don, yo no lo tengo, ven conmigo porque necesito tu don, avanzaríamos más, porque yo veo que, y volvemos al punto, yo veo esto, el egoísmo es el enemigo número uno del hombre y se pone en medio de nuestra relación con Dios, relación con la esposa, relación con los hijos, relación al servicio, relación en la iglesia y, como tú dices, en el servicio. Correcto. Es muy cierto lo que tú mencionas, porque en ocasiones queremos de alguna manera como pastores, ahorita quiero hablar como pastor, no nos gusta delegar. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos conviene. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque quizá no queremos perder poder. Quizá no queremos dejar que los demás se desarrollen. Eso también es una muestra de egoísmo. Pero Jesús permitía que ellos trabajaran, que ellos se desarrollaran. Los envió a que predicaran. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este taller? Cómo poder liderar en conjunto. Si tomamos fuerza, si nos agarramos de los hombros, si trabajamos juntos, vamos a poder hacer más cosas, vamos a poder realizar mejores labores. Como bien dices tú, si yo no tengo el don de evangelismo, si yo no tengo el don de misericordia, el don de presidir, que lo haga el que lo sepa hacer, que no caigamos en el egoísmo. Y como dice Romanos, primero, no tener un concepto de mí más alto que el que debe tener, sino yéndonos con mesura, pero también para eso se requiere madurez, morir en algunas veces a nuestros deleites o a nuestros deseos para que el otro se pueda desarrollar. Me acuerdo la frase que dijo Juan el Bautista: es necesario que yo muera, pero para que él crezca. Y él lo entendió de esa manera. Y Jesús nos dice muy claramente, aún el mismo apóstol Pablo, cuando habla en sus epístolas, habla de personas que estaban con él, que trabajaban en equipo. Claro, también hubo conflictos, los va a haber, porque tenemos todavía nuestro carácter, pero podemos hacerlo. Dios oró porque estuviéramos unidos y que trabajáramos en equipo. Que el mundo conozca que son mis discípulos, sí, se aman unos a otros. Qué interesante. Y ahorita yo estaba pensando en la importancia de trabajar en equipo. Porque es difícil trabajar en equipo, sí es difícil, pero no es imposible. Y yo creo que en la medida en que entendamos que la obra no es nuestra, sino es de Dios, vamos a poder tener éxito en ejecutar y desarrollar
la tarea que nos fue encomendada. Ahora, no sé qué tan, ustedes me pueden decir, qué tan aplicable o no puede ser la figura que nos da la Biblia de cordón de tres dobleces. También aplicado al liderazgo. Uno es soy yo, otro es mi compañero en ministerio y el cordón que une es Dios. Así es correcto. Tanto se aplica como al matrimonio, como también al desarrollo de trabajo en equipo. Porque de alguna manera, al estar unidos, al estar bien cohesionados, trabajando en equipo, una misma mente, un mismo ser, se van a desarrollar más cosas. Eso es definitivo. Pues bueno, a mí me tocó un tema, ¿verdad? Se llama contentamiento en la soltería. Pues no vamos a hablar mucho de eso, ¿verdad? Entonces, no, pero si hay alguna pregunta que quisieran ustedes hacer en ese tenor, pues puedo responderla, ¿verdad? Claro que sí. Yo te hago una pregunta, Chacho. ¿Qué tan difícil es aguantar la presión de la familia, de la iglesia, para estar diciendo ya cásate, para que seas más efectivo? Buena pregunta. Es complicado. Bueno, yo agradezco mucho porque en mi casa no hubo esa presión. Yo creo que en el momento en que yo les dije estoy en mi proceso, me dejaron en paz. Sí, yo creo que la presión viene más que nada por la iglesia. Yo creo que la iglesia ha colocado el matrimonio como si fuera lo segundo más importante en la vida. Y no estoy demeritando la institución porque es una institución dada por Cristo, establecida, y en ella vemos la dinámica Cristo, la iglesia, en el matrimonio. Pero, ¿qué pasa cuando la iglesia nos enseña que lo que tenemos que aspirar es convertirte, bautizarte, casarte? Entonces las prioridades se tergiversan y entras en una confusión y estás todo el tiempo pensando. Llega un punto en que dejas de pensar en quiero hacer la voluntad de Dios y te viene el pensamiento de o me subo a este vagón o ya se me fue el tren. Y la verdad es que yo creo que la clave está en precisamente en esta palabrita, contentamiento. Ahora, yo te puedo decir, mi contentamiento está en Cristo y yo encuentro paz y encuentro crecimiento en el servicio. El servicio en la iglesia y el servicio al Señor es lo que me da contención y es lo que me permite a mí crecer. Entonces, sí es difícil. Por un lado, llega un punto en el que sí te cansas de que la gente te esté y tú para cuándo, y tú para cuándo, y tú para cuándo. Pero la carga se vuelve ligera cuando agarras y dices, Señor, aquí está. O sea, yo no tengo la más remota idea de cuándo va a suceder. Tú sí, si es que sucede. Pero ahí está. Cárgalo tú y a mí muéstrame qué es lo que quieres que yo haga en esta temporada y en esta época de mi vida. Cuando la Escritura marca ahí en Colosenses de que estamos completos en Cristo, precisamente esa palabra completos en Él significa que no nos falta nada, ¿no? Muchas veces el mundo tiene frases muy elaboradas como buscar la media naranja o en algunos casos la media sandía y cosas por el estilo. Pero cuando estamos en Cristo estamos completos y no nos hace falta nada. Y no ver el matrimonio como un fin, como un objetivo, sino como un medio en el cual Dios quiere traer todavía más. Yo no iba a decir perfección, pero no plenitud a tu vida o simplemente satisfacer esas áreas que son naturales y que son correctas, hablando de sentimientos, hablando de sexo, hablando de compañía y todo ello, ¿no? Pero que no sea el fin en sí mismo. Exacto. Porque cuando se ve el matrimonio como un fin, pasa como los juguetes nuevos, ¿no? Al rato ya no sabes qué hacer con él y por eso tenemos los problemas que ahora tenemos. Yo te preguntaría, Chacho, ¿cómo logras tú ese contentamiento ya en la práctica? Muy buena pregunta. Pues mi desfogue ha sido el estudio.
Entonces, cuando me siento estresado o cuando siento que el pensamiento de ya te quedaste para vestir santos empieza a llegar, voy a la escritura y empiezo a estudiar y digo, a ver, voy a agarrar un pasaje y pero también me gusta mucho leer la vida, si no me equivoco, del profeta, creo que es Jeremías, porque al principio del libro Dios le dice a Jeremías, tú no vas a agarrar mujer. Y es, o sea, palabras fuertes. No, y quizá uno dice, Dios, por favor, que no quiero recibir ese llamado tuyo. Pero cuando entiendes que ese llamado tenía un propósito específico y que Jeremías fue un instrumento usado por Dios, entonces puedes aprender a decir, sí me gustaría, pero no es el todo. En la práctica, salgo a caminar, me pongo a escuchar música, tengo amistades, tengo muchas amistades. Eso sí, tengo una lista larga de amistades y puedo con toda la confianza del mundo irme a tomar un café con alguien. Y eso sí puedo decir, yo no tengo en el sentido emocional o chicas, no tengo cola que me pisen porque siempre he sido cuidadoso de salvaguardar no solamente mi testimonio, que es lo de menos, es el testimonio de la otra parte. No, porque de mí digan lo que quieran, pero no perjudicar a una chica. Sí, yo quisiera también aún agregar, en base a los talleres y a lo que vamos a estar hablando, tanto el contentamiento en la soltería, en el diseñado para servir, en el discipulado también de los padres hacia los hijos, en el trabajo en equipo. Creo que todo esto lo podemos resumir en lo que encontramos en la palabra de Dios, indudablemente en lo que es el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, donde el autor nos dice que como hombres de fe, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que ahí se basa todo, en la fe que tenemos que tener para agradar a Dios. Porque para servir a Dios hay que tener fe, para ministrar en un hogar hay que tener fe, para trabajar en equipo hay que tener fe, para tener contentamiento en donde estemos hay que tener fe. Para que Jesucristo sea suficiente en nuestras vidas, tenemos que desarrollar esa fe. Y como dice Hebreos, es nuestra ancla. Entonces, cuando mi fe está no en lo que tengo o lo que todavía no tengo, físicamente hablando, sino en la realidad de que hoy soy pleno, lo que decía Pastor, que soy completo en Cristo. Entonces esa es mi ancla y eso es lo que me mantiene centrado y me mantiene enfocado en lo que es importante en esta etapa de la vida. Que sí me gustaría, pero si no llega, no pasa absolutamente nada. Hay una traducción en inglés cuando Pablo está leyendo en esa porción de la escritura que Pablo está hablando, dice, bueno, si tú mujer no eras creyente y eres creyente, no te divorcies, quédate como estás. Y la idea es hay una traducción muy interesante que dice Dios, no, en inglés dice Dios, no tu estatus marital define quién tú eres en ese contexto. Y esa es una verdad. Y yo creo que es lo que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes. No corras, disfruta, crece y confía. Para mí esa es la clave, confiar en que si Dios dice no, es no. Y gracias, Señor. Yo digo esto. Yo ya tengo un pastel. Mi pastel se llama Cristo. Si llega una esposa, va a ser la cereza de mi pastel, pero yo ya tengo un pastel. Así es como yo lo pongo. Va a estar muy intenso, muy interesante y pues aprovechamos para invitar a todos los solteros a que se unan a este taller que sin duda va a ser de grande edificación y pues va a traer a sus mentes precisamente esa teología fundamental de que si nuestra fe está en Cristo, si nuestra satisfacción está en Dios, las añadiduras vienen de su parte como una bendición. Es correcto. La añadidura ya es la bendición de Dios sobre nuestra vida.
Punto. Muy bien, yo creo el tiempo se nos ha ido. Fue una plática muy, muy interesante y de verdad muchas gracias a los pastores Villanueva. El otro pastor tuvo que huir, pero atender otras cosas. Tiene como 10 y tantos, 20 y tantos escuincles que atender. Entonces bajó a ver a sus ovejas. Pero de verdad, muchísimas gracias, Leandro. Gracias por el tiempo que nos, y yo estoy expectante. De verdad, voy a tener que pedir que me pasen la grabación o las notas porque no voy a poder estar, yo creo que en tu taller, pero por favor, Pastor Mario, muchísimas gracias también por este tiempo y esperamos tener más pláticas como estas en un futuro. Así es. Les recordamos campamentos Te atreves a ser hombre 29, 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre. Cualquier información en el Facebook @hombres de fe y pues bueno, les esperamos ver por allá. Gracias.